número 17. ¿Sí? ¿Lo tiene? Amén. Proverbios 17, 17 nos dice así nuestro Señor: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Sí? ¿Cuántos me acompañan en la lectura? Amén. Leámoslo nuevamente. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta noche. Tu palabra va a ser nuevamente ministrada. Tu palabra va a ser, oh Dios amado, Señor, eco en nuestras vidas. Ayúdame, oh Dios, Padre, conforme a tu gracia, a tu misericordia. Que sea, mi Dios, tu Santo Espíritu ministrándonos. Que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, libertando, Padre, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, quede desencadenado por tu poder, oh Dios. En el nombre de Jesús, ato, Padre Celestial, en tu nombre, con tu autoridad, todo espíritu contrario a tu palabra, Dios amado. Toma control y dominio de este lugar, de las almas, Señor amado, del mensaje, oh Dios, que pueda hallar cabida en nuestros corazones, oh Dios amado. Te lo pido en el nombre de Jesús y creyendo, Padre Celestial, te doy gracias, porque sé que todo lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, tú lo haces, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios 17, verso número 17, nos dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si algo es digno de apreciar en tiempos de dificultad, es el contar con un buen amigo. Amigos hay muchos, pero a la verdad son pocos aquellos, o son muy raros encontrar quienes realmente estén en el tiempo de la angustia con nosotros. Mis queridos hermanos, debemos de entender que los amigos que en Dios uno pueda llegar a obtener, es necesario saber también apreciarlos. No todos se muestran amigos en tiempos de angustia. No todos se muestran, de hecho, hacedores hacia nuestra causa cuando estamos pasando por alguna dificultad. La Escritura nos dice en este verso: y es como un hermano en tiempo, dice ahí, de angustia. Amén. Ahora bien, para poder adentrarnos en la enseñanza de los evangelios, quisiera por favor que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Y vamos a ver por qué hemos cogido o hemos tomado esta introducción. Nos dice el Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba, dice ahí, ¿en dónde? En casa. Verso número 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Si veamos el escenario, Jesús está en casa. Jesús está en un lugar donde se le ha podido otorgar su presencia para que desde ahí pueda predicar la palabra. Pero como a Jesús, tal cual como lo hemos venido estudiando en semanas anteriores, Jesús tenía buena fama, tenía mucha gente que ya, él tanto que no podía pasar desapercibido. A donde se enteraban que él estaba, multitudes acudían a él, ya que no solamente veían en él un buen predicador, un buen administrador de la palabra, sino que también veían en él, a alguien que les podía sanar, a alguien que les podía libertar. Esa fama, se corrió rápidamente, y como era de entenderse, dice en el verso número 2,
que ya no cabían ni aún a la puerta, y él, aprovechando esa situación, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra. Yo creo, mi querido hermano, que esa es la prioridad del evangelio. Si bien es cierto, el sanar o traer sanidad es muy importante, porque el hombre se puede beneficiar en tiempos de enfermedad. El principal motivo o la razón de ser de Jesús en esta tierra fue la de pregonar la voluntad de su Padre a los hombres. La palabra, amado hermano, es como el plato de arroz en la mesa, aun cuando no haya con qué acompañarlo, pero es el elemento que a usted le logra llenar su estómago. Así debe de ser considerada la palabra para el creyente. Verso número 3. ¿Qué sucedió luego de que la casa se encontraba abarrotada a causa de Jesús? Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico. Verso 3. El cual, dice la Biblia, era cargado ¿por cuántos? Por 4. Es decir, que este hombre afectado de sus piernas estaba así acostado en una camilla, y cada uno de ellos cargaba una esquina de esa camilla. De ahí la cantidad de 4. Verso número 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí, mi amado hermano, es donde quiero concentrar el tema o la esencia de este mensaje. Recuerda el texto que leímos en Proverbios capítulo 17, verso 17, donde la Biblia nos dice que en todo tiempo ama el amigo. Es decir, que un amigo no solamente está en las buenas, sino también ¿en dónde? ¿O en qué tiempo? En las malas. Qué bueno es saber contar con gente que te aprecia cuando tienes, sí, holgura económica. Pero mucho mejor es cuando tú necesitas que ellos inclusive te auxilien en los tiempos donde ni siquiera puedes contar con un centavo en el bolsillo. Amigos son todos aquellos que se prestan, mis queridos hermanos, para estar con usted en todo tiempo. Mis amados hermanos, ¿por qué hago realce a esta situación? Porque la Biblia dice que el paralítico llegó a Jesús, sí, bajo una circunstancia muy especial. El paralítico fue llevado por 4 amigos, 4 personas que estimaron precioso el llevar a su amigo enfermo, a su amigo paralítico, hacia los pies de Jesús. De hecho, muchos de nosotros hemos llegado, sí, a conocer de la gracia de Jesús por medio de un amigo. Muchos de nosotros hemos podido conocer el plan de salvación porque alguien nos predicó acerca de Jesús. Vayamos al texto bíblico, por favor, acompáñeme en este momento. Marcos capítulo número 2. Entonces, verso número 3, vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado, dice ahí, por 4. Recuerde, amigos se mostraron en tiempos de dificultad. Amigos se mostraron sabiendo que este hombre sí necesitaba ayuda. Mi querido hermano, la Biblia no me dice a mí si este hombre siempre fue un paralítico, pero la Biblia a mí sí me dice que hubo 4 personas que se apiadaron de él, tuvieron misericordia de él y viéndolo postrado quisieron ayudarlo. Es evidente que estas 4 personas habían escuchado hablar de Jesús.
Es evidente que estos cuatro habían entendido que en esa vida, que en Cristo Jesús, había algo especial que podía ser otorgado gratuitamente a ese amigo paralítico para que pueda recibir un milagro. La Escritura menciona en el verso número 4 que el impedimento principal no fue obstáculo para que su amigo, el paralítico, pudiese recibir atención personalizada por parte de Jesús. Y me encanta, mi querido hermano, la actitud de los amigos de este paralítico. No se vieron frustrados de pronto por los impedimentos naturales que bien podrían levantarse cuando alguien quiere invitar a otra persona, a la iglesia. Por ejemplo, si alguien está realmente interesado en que los suyos conozcan del Señor, hará todo lo posible, y si fuera factible, aún lo irá a sacar de su casa, lo esperará que se bañe, lo esperará que se vista y le dirá: no importa, yo hoy me voy contigo para la iglesia. ¿Cuántos, mis amados hermanos, hemos conocido de Jesús porque alguien se interesó con una verdadera amistad, por usted? Muchos hemos venido a Cristo porque Dios, utilizando un medio por el cual fluya su palabra, le pudo tener paciencia y le pudo dar de alguna manera su buena amistad, porque él también de gracia recibió y de gracia quiere compartir el evangelio de salvación. Estos cuatro, dice la Escritura en el verso número 4, recordando que iban cargando al paralítico. Verso número 4, como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Es decir, que la casa no tenía losa. La casa tenía, obviamente, una cubierta que era fácil de sacar. Un techo de pronto hecho de manera, diríamos, de manera no tan segura, pero que podía ser removible. Versículo número 4 nos dice: descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, qué importante es considerar tanto el versículo, y acompáñenme por favor, versículo número 4, tal cual como leímos el verso 3 también. El verso 4 nos dice: y como no podían acercarse. Amados hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que una vez que hemos determinado, de pronto venir a la casa del Señor, algo ha sucedido que impide que podamos allegarnos, hacia su casa? De pronto usted está listo, está vestido y sorpresa, comienza a llover. Y usted dice: uy, el impedimento, uy, la traba. Justo usted va de salida y un taxi se estaciona y viene una visita. Justo usted está para salir o de pronto está para prepararse para venir a la casa de Dios y sorpresa, se mete al baño y no hay agua. Amados hermanos, obstáculos van a haber, y de hecho siempre existirán, porque el enemigo de nuestras almas, el cual es Satanás, aprovechará cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para que usted no reciba la bendición que Dios le ha preparado. Pero he ahí el esfuerzo, he ahí, amado hermano, la determinación, en este caso, de 4 hombres que demostraron ser amigos sinceros de un hombre enfermo, de un paralítico. Como les mencionaba, la Biblia no menciona si este paralítico obtuvo esta enfermedad de nacimiento o la obtuvo en su caminar. Pero algo sí es seguro: este paralítico tenía a 4 hombres determinados a que él recibiera auxilio inmediato de parte de Jesús. Mis amados hermanos, dice en el verso número 4 que el impedimento inicial fue la multitud. Cualquiera diría: bueno, está lleno el templo, y como está lleno, entonces me voy. ¿Cuántos de ustedes se han salido de colas cuando ven lleno un banco? ¿Verdad? Usted va como un cheque a última hora,
y va al banco y a lo que abre la puerta, ¡uy! Está lleno. Y usted dice, no, vengo otro día o voy en otro horario. Y cualquiera pudiera decirle, no, uy, hermano, peor si el cheque no es suyo. No, estaba llenísimo, no lo pude, estaba, aquí está. Sí, anda tú mismo otro día. Pero diría, ¿quién realmente se prestaría con un cheque ajeno a hacerle un favor a un amigo estando un banco lleno y quedar separado de 3 a 4 horas para poder cambiar el cheque? Diría cualquiera, ay hermano, hay que hacer amigo verdadero para poder hacer una acción semejante. Amados hermanos, en casa no solamente hay seres que nos aman, también hay amigos que no consideran tiempos, colas o multitudes a la hora de prestar un servicio. Usted podrá ver una madre madrugando, mi querido hermano, 3 de la mañana o de hecho de un día para otro para coger un ticket para hacer ver, sí, la salud de un hijo o de una hija. Y la multitud no es bajo ninguna circunstancia impedimento para poder cumplir con ese cometido. Estos 4 vieron la multitud y cualquiera se hubiera desanimado y hubiera dicho, uy, qué pena, hemos tenido la voluntad de cargarte, hemos tenido la voluntad, sí, de traerte a Jesús, pero qué pena, la casa está totalmente llena y tú no puedes recibir bajo ninguna circunstancia, sí, el mensaje personalizado de Jesús. Porque recuerden, estos 4 amigos querían que Jesús se pusiera delante de él para que él lo atendiera. Porque si hubiese sido tan solamente para oír el mensaje, bien lo hubiese podido escuchar también desde afuera. Pero amado hermano, un verdadero amigo no quiere que sus seres queridos, sus amistades, escuchen a Jesús de lejos, sino que presten atención de cerca, sí, a la presencia de Dios para que puedan recibir un mensaje para su corazón, para su vida. Y eso solamente se obtiene cuando uno se decide a acercarse a Jesús. De lejos usted no puede recibir sombra. Cuando se acerca al árbol, entonces el árbol con sus ramas lo acobija. Mucha gente quiere acercarse a Jesús, pero a la distancia. Hay una alabanza que dice, no, a la distancia no. Acércate al altar, porque ahí está, digo yo, para que rime, ahí está Jehová. Amados hermanos, sí, los amigos dijeron, la multitud está ahí, pero no nos vamos a quedar satisfechos hasta que Jesús sí ponga su mirada sobre ti. La Biblia nos dice en el verso número 5 del capítulo 2 de Marcos, al ver Jesús la fe de ¿quiénes? Del paralítico. ¿De quiénes? De los amigos. Al ver la fe de ellos, les dijo, sí, o le dijo al paralítico, hijo, ¿a quién le dijo? Al paralítico, tus pecados te son perdonados. Amados hermanos, no hay duda alguna que la causa principal de la parálisis de este hombre eran sus pecados. Si este hombre hubiese sido limpio de corazón, Jesús no hubiese dudado de manera inmediata de reprender la enfermedad y este hombre hubiese recibido sanidad. ¿Cuántos se acuerdan del ciego de nacimiento? Muchos decían, Señor, este hombre está ciego porque sus padres o él mismo, si bien pudo haber pecado. Pero Jesús dijo, no, porque para la gloria de Dios es esta enfermedad. Y no reprendió, diríamos, no se limitó a echar fuera el pecado de la vida del hombre, sino a echar fuera la enfermedad. El paralítico tenía en su vida, mi amado hermano, el peso del pecado y por ende las secuelas de la muerte a través de la enfermedad. Mis queridos hermanos, debemos de estar atentos en esta gran verdad espiritual.
No todas las enfermedades son a causa, diríamos, de desgaste de nuestros órganos. Hay enfermedades que son producto de nuestras desobediencias, hacia la palabra de nuestro Dios. Hay enfermedades que son dadas por Dios como castigo a nuestras desobediencias y rebeldías, porque, amado hermano, más nos complace en fijarnos en nuestra senda que en la senda que Dios ha trazado para nosotros. Y cuando eso acontece, Dios, como un padre, tiene que reprendernos y darnos donde más nos duele, en nuestro ser, para que levantemos cabeza y digamos: Señor, perdóname y apiádate de este cuerpo enfermo. El paralítico recibe atención personal de Jesús, y las primeras palabras que el Señor le hace notar es: hijo, tus pecados te son perdonados. La Escritura menciona de manera adicional, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso 17. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos. ¿Quiénes más estaban en esa casa? Y doctores de la ley. Recuerde, los fariseos eran el grupo religioso encargados, entre otras tareas, de enseñar al pueblo. Pero en esa casa, adicionalmente, ¿quiénes también se encontraban? La Biblia dice doctores de la ley. Es decir, gente por demás entendida en la ley, y los profetas. Gente que si usted se equivocaba al dar una referencia, que si usted de alguna manera decía algo fuera del contexto bíblico, cualquiera de ellos bien le pudiese haber dicho a Jesús: estás mintiendo. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían conocimiento escritural, de todo lo que decía la ley. La Biblia menciona en el verso 17 que ahí se encontraban fariseos y doctores también. ¿De quién? De la ley. Dice ahí: los cuales habían venido de todas las aldeas. ¿De qué región? Galilea, de Judea y Jerusalén. Es decir, que en esa casa no había cualquier tipo de personas. Había también gente selecta en cuanto al conocimiento, recuerde, escritural. Jesús está en medio de todo ese pueblo, en esa casa. Obviamente que esa casa debió haber tenido un gran recibidor, diríamos así, un gran recibidor para que dé albergue a tanta gente. Pero llega un momento en que el lugar queda demasiado pequeño. Es ahí donde 4 hombres, por así decirlo, sacan el techo y, amarrado en cuerdas, bajan una camilla con un hombre enfermo. Y es ahí puesto este paralítico en medio de toda esa reunión, donde Jesús, al verlo postrado y al ver la fe de estos 4, les dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerde quiénes se encontraban en ese lugar. Acompáñeme por favor al versículo número 21 del capítulo 5 de Lucas. Cuando Jesús dijo estas palabras, veamos cómo reaccionan los presentes. Entonces los escribas y los fariseos comenzaban a cavilar. Ahora, aquí tenemos un término muy importante. Cavilar es un sinónimo de murmuración, pero es un pensamiento destructivo.
Y esta cavilación uno la hace de manera interna. Es decir, que comenzaron a pensar, sí, para mal contra Jesús en sus corazones. Y comenzaron a cuestionar algo que hasta ese momento, sí, Jesús no había dado que hablar en cuanto a la enseñanza que estaba dando. Yo me imagino que Jesús, antes de que fuese abierto ese techo y fuese bajado ese enfermo, Jesús estaba de pronto dando un mensaje o una predicación magistral. Tanto que doctores de la ley, fariseos y pueblos y común estaban disfrutando de la enseñanza. Pero oh sorpresa, se separa todo el escenario y el Señor exclama una palabra que para la ley sí era considerada una blasfemia. ¿Por qué una blasfemia? Porque escrito está que solamente Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Claro está que ninguno de los presentes atribuían en Jesús la deidad de Dios. Pero nosotros por la Biblia sabemos que tanto valor tiene nuestro Dios como también su Hijo, porque Cristo ha dado a conocer a su Padre en toda su plenitud. La Biblia dice en el verso número 21: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla? ¿Qué le dijeron? Recuerde que todo eso era interno. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, conociendo, dice el verso 22, Jesús los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Amado hermano, eso debió haber sido un balde de agua fría para los presentes. Imagínese que usted tenga la capacidad de escuchar los pensamientos del corazón de su marido. Muchas esposas quisieran tener ese don, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Amén, dicen las hermanas, gloria a Dios. ¿Qué esposa no quisiera saber cuando ve a su marido, verdad, mirando a la nebulosa y decir: mi hijo, ¿en qué está pensando? En nada, le dice él. Y la mujer que lo conoce al revés y al derecho, no, dice: aquí te pasa algo. Jesús, mis queridos hermanos, sí, el cual la Biblia, ya lo hemos visto en otra cita, conoce los pensamientos y los corazones de los hombres. No necesitaba que nadie le dijese quién era cuál o quién era tal, porque Él también era Dios. Y como deidad también encarnada, sí tenía la facultad y el poder de Dios para discernir también los pensamientos de los hombres. Es bajo esos parámetros que Jesús, sí, les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Ahora, Jesús se desvía del propósito inicial. Recuerde, Jesús pudo haber sanado a este hombre de primer plano, pero el Señor, conocedor aún del futuro, reservó, como yo siempre suelo decir, lo mejor para el último. Reservó lo mejor para el último. ¿Cuántos se acuerdan de las bodas de Caná? El buen vino lo dejó para el último, para el final. La Biblia nos dice, versículo número 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Óyelo bien, porque aquí también nos vamos a concentrar. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mi querido amigo y aún hermano, tú tienes que entender que Cristo Jesús tiene potestad para perdonar todos
pecados. En Cristo Jesús, nuestro Dios ha depositado, sí, toda, diríamos, su esencia para que por medio de él el hombre pueda recibir, sí, perdón, aún para sus más, diríamos, sí, qué sé yo, incalculables, sí, ofensas que pudiera cometer. Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados, pero entendamos esto, cuando el hombre viene a él arrepentido. Cuando el hombre realmente acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el hombre puede ser limpiado. No importa la multitud, sí, o la cantidad de ofensas que hayamos cometido, ni la gravedad de ellas. Jesús tiene el poder, porque así mismo Él lo confesó con sus labios. El Hijo del Hombre tiene potestad. Recuerde que la potestad que Dios o que Jesús ha recibido es una potestad conferida de Dios para su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque también la misma palabra nos dice que Él tenía la potestad para sanar las enfermedades. Acompáñenme al verso 17 del mismo capítulo 5 de Lucas, pero en la parte final. Luego de las menciones de las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, dice en la última parte, y el poder del Señor, ¿qué dice? Estaba con él. ¿Con qué objetivo? Para sanar. Así como en Dios se deposita toda autoridad, esa autoridad Dios también la da a quien Él quiere. Y Jesús había recibido de parte de su Dios el poder para sanar y la potestad o la autoridad también para perdonar nuestros pecados. Versículo número 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 25 nos dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y con esa acción echó abajo todo pensamiento maligno de los que estaban ahí, solamente cazando las palabras de Jesús para ver en qué se podía equivocar. ¿Cuántas veces mucha gente se acerca a una iglesia a criticar los mensajes? ¿Cuántas veces mucha gente viene a una iglesia solamente para poder sacar de ella todos los maleficios y todos los errores que bien pudiera encontrar? Y no viene realmente a buscar presencia de Dios, perdón de pecados y milagros para sus vidas. Cuando usted viene con un propósito diferente al que el Señor quiere realmente que usted se acerque, el cual es una actitud de humillación, aquel que viene humillado sale, amado hermano, con su bendición bajo el brazo. Pero aquel que viene con un corazón duro para ver cómo vino el predicador, si trajo corbata o no, o cómo vino su hermano, si se pintó o no los labios, si trajo un arete o no lo trajo, amado hermano, tu presencia es de maldición para tu vida. Tú debes de entender que un corazón sano recibe, amado hermano, de parte de su Dios. No vengas a criticar el mensaje, ven más bien dispuesto a escuchar palabra de Dios, porque si así lo haces, recibirás bendición en tu vida. Muchos se acercaron a escuchar a Jesús para cazar sus palabras, pero se dejaron a un lado la gloria que estaba depositada en Él. Ellos también necesitaban milagro para un corazón endurecido. Pero quien recibió realmente ese milagro fue un hombre
hombre que fue llevado por una sincera amistad de 4. 4 hombres, mi querido hermano, hicieron mucho más que todos los doctores de la ley y fariseos que estaban en esa reunión. Amados hermanos, aquí puedo sacar en conclusión dos grandes circunstancias. Hay quienes pueden acercarse a una iglesia, hay quienes pueden acercarse aún a la Biblia como simplemente un objeto, para cuestionarla, o pueden acercarse con la fe que Dios quiere que nos acerquemos para recibir bendición. ¿Cómo te estás acercando tú ante la presencia de Jesús? ¿Cómo vienes tú en tu interior a la hora de pisar un lugar donde se predica la palabra? ¿Vienes como estos 4 que llevaron aún a su amigo para recibir de parte del Señor un milagro? ¿O vienes simplemente como un doctor de la ley a cuestionar cada palabra, a ver cómo está tu entorno para ver si es de tu agrado? ¿Cómo has venido en esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano? Si tu corazón quiere recibir un milagro, déjame decirte que es por medio de la fe en Cristo Jesús que solamente lo vas a obtener. Pero debes de saber que si hay pecado en tu vida, el milagro es algo secundario. Primero el Señor quiere otorgarte perdón y salvación. Recuerda, este paralítico fue confrontado primeramente por sus pecados y luego fue premiado con la sanidad para sus piernas. Mis queridos hermanos, la Biblia nos dice, para concluir, en el verso número 26, y todos, incluidos quienes ahí, incluidos los fariseos y los doctores de la ley, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Qué quisieras ver hoy tú en tu corazón? ¿Quisieras ver maravillas, mi querido hermano? Amigo, ¿quisieras ver las maravillas del Señor en tu vida? Entiende pues que para poder verlas tienes que acercarte en fe hacia Jesús. No te acerques a cuestionar al Salvador, más bien ríndete ante Él, porque Él puede, amado hermano, perdonarte, puede salvarte y puede darte el milagro que tanto has venido a buscar y que hasta la presente fecha no lo tienes, porque todas las cosas están escondidas en Cristo Jesús nuestro Señor, y Él se las revela a quien le busca. No en vano la palabra dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque el Señor a todo aquel que busca también le hace encontrar su rostro, su misericordia y sus piedades estarán para aquel que que puede invocar su nombre, su glorioso nombre. Sal de este lugar, pero glorificando a Dios en tu vida. Aleluya. Si es así, te invito en esta noche a hacer una oración en la fe de Jesucristo. Di en tu corazón: Señor Jesús, en esta hora he entendido que hay 2 tipos de personas: aquellos que vienen con fe, creyendo recibir algo de Jesús, y aquellos que vienen sin fe, que vienen en su carne. ¿Qué tipo de oyente soy yo? Revélamelo, Señor. Necesito establecer qué es lo que hay dentro de mí. Señor Jesús, tú sabes lo que cabilo en mi mente.
en mis pensamientos, porque tú los conoces todos. La Biblia no dice en vano que antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes. Tú ya la conoces, Señor. Tú sabes, oh Dios, si yo he venido desde mi hogar con gratitud o he venido de pronto a regañadientes. Solo tú sabes si he sido traído por un verdadero amigo que me ha empujado, que me ha animado, que se ha preocupado por mí, que inclusive me ha esperado y me ha hecho conocer tus atrios. Señor Jesús, en esta gloriosa noche, yo quiero recibir como aquel paralítico. Primeramente, si te ofendí, si la enfermedad y el dolor o la angustia o la circunstancia que estoy pasando es a consecuencia de mis rebeliones, de mis desobediencias, yo quiero recibir primeramente perdón. No te pido que me quites la aflicción sin que previamente me perdones. Primero perdóname, Señor. ¿De qué servirá salir de aquí con el milagro si no tengo comunión plena con mi Cristo? ¿De qué me servirá recibir un empleo si el empleador de lo alto no es mi patrono? ¿De qué me servirá salir sano de mis enfermedades si mi corazón sigue enfermo? Señor Jesucristo, te ruego me perdones. Limpia mi corazón, mis pensamientos. Si algo hay de murmuración en mi ser, Señor, arráncalo desde la raíz. Quiero, oh Dios, como aquellos que vieron en este paralítico, luego de ser sanado, quiero salir de este lugar glorificando a Dios. Oh mi Dios, entiendo tu plan para mi vida. Ellos dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Mas yo puedo decir, he visto mucho de ti, oh Dios, y aún así sigo duro. Hazme sensible, oh Dios. Pon en mí un corazón de carne y quita este corazón de piedra. Quiero creerte, Señor, cuando lea tus promesas en tu palabra. Cuando doblo mis rodillas, quiero creer que tú estás ahí escuchándome. Cuando te digo perdóname, quiero creer que tú extiendes tu mano, tocas mi cabeza y me otorgas perdón. Señor Jesús, perdóname y otórgame, si así a ti, oh Dios, te complace, otórgame sanidad para mi cuerpo. Si usted tiene, mi querido amigo y hermano, algo que le está afectando en su corazón, en su vida, en su cuerpo, si puede poner su mano en el lugar afectado, hágalo en esta noche y dígale al Señor: Señor Jesús, luego de tu perdón, luego de tu trato personal conmigo, ahora pongo delante de mí este lugar, esta área, la cual está, oh Dios, grandemente afectada. Si es algún pariente que está lejos, extienda su mano hacia él y diga: Señor Jesucristo, con tu autoridad,
con tu autoridad, Señor, porque tú has venido para deshacer las obras del diablo. Hecho fuera, oh Dios, por tu palabra, por el sacrificio de la cruz, hecho fuera este dolor, esta enfermedad que me está agobiando. Gracias, Jesús, porque tú lo haces así, porque tú tienes potestad para perdonar pecados y para sanar toda dolencia. La recibo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre,